Hola, buenos días. Hoy hablaremos acerca del libro de argumentación jurídica, técnicas de argumentación del abogado y del juez. Hablaremos acerca de los conceptos fundamentales de la argumentación. Para empezar, ¿qué es la argumentación? La argumentación se define como el proceso de presentar razones para defender una idea o punto de vista con el objetivo de convencer o persuadir a otros. Tiene elementos como la tesis, que es la idea o punto de vista que se defiende, los argumentos, que son las razones que se presentan para apoyar la tesis, y los datos, que son los hechos, ejemplos o estadísticas que se utilizan para sustentar los argumentos. Es por eso que las características de la argumentación es la racionalidad, la claridad, la coherencia, solidez y evidencia. El objeto de la argumentación es alcanzar la aceptación de la tesis por parte del receptor. Los fines de la argumentación tiene 3 puntos importantes. El primero es informar, que proporciona información al receptor sobre un tema determinado. Persuadir, conseguir que el receptor cambie de opinión o adopte un nuevo punto de vista. Y por último, conmover, que es despertar emociones en el receptor para que actúe de una determinada manera. Existen las clases de argumentación, según diversos criterios. El medio, como argumentación oral y escrita; el registro, argumentación coloquial y formal; la finalidad, argumentación demostrativa y persuasiva; la polaridad, argumentación positiva y negativa. Instancias de la argumentación. La argumentación se encuentra presente en diversos ámbitos de la vida social, como en el ámbito jurídico, en tribunales, donde se presentan argumentos para defender o acusar a un individuo; en el ámbito político, en los debates electorales, donde los candidatos presentan argumentos para convencer a los votantes; el ámbito publicitario, en los anuncios publicitarios, donde se utilizan argumentos para persuadir a los consumidores de comprar un producto o servicio; el ámbito comunicativo, en las conversaciones cotidianas, donde las personas utilizan argumentos para expresar sus ideas y defender sus puntos de vista; así como en el ámbito religioso, en los sermones y discursos religiosos, donde se utilizan argumentos para transmitir ideas y creencias con valores. Hablaremos acerca de polemizar y argumentar. Los elementos de una polémica es una discusión o debate en el que dos o más personas defienden posturas opuestas sobre un tema determinado. Así que los elementos son un tema, el asunto sobre el que se discute; dos o más partes, las personas que defienden posturas opuestas; los argumentos, que son las razones que cada parte presenta para defender su postura; y los datos, hechos, ejemplos o estadísticas que se utilizan para sustentar los argumentos. Las clases de polémica son diversas. Entre ellas, según el objetivo, son polémicas constructivas y destructivas. De acuerdo al grado de formalidad, polémicas formales e informales. Según el medio, polémicas orales y escritas. Es importante hablar de las falacias argumentativas, que son los errores en el razonamiento que pueden debilitar o invalidar un argumento. Existen diferentes tipos de falacias, como falacias ad hominem, que atacan a la persona que presenta el argumento en lugar de atacar el argumento en sí mismo. Las falacias de apelación a la autoridad se basan en la opinión de una persona experta sin presentar pruebas que la respalden. Falacias de falsa analogía comparan dos cosas que no son comparables. Falacias de causa falsa afirman que una cosa causa otra cuando en realidad no hay una relación causal entre ellas. Para esto hay que hablar de algo muy importante, la ética de la argumentación, que se debe basar en la honestidad, la buena fe y el respeto mutuo. Es importante evitar el uso de falacias argumentativas como el engaño y la manipulación. Existen los conectores de argumentos. Iniciaremos con la definición. Los conectores de argumentos son palabras o frases que se utilizan para unir los diferentes elementos de un argumento y mostrar las relaciones entre ellos. Existen como las funciones de los conectores, que entre ellas son marcar la secuencia de ideas, indican el orden en que se presentan los argumentos, así como expresar relaciones lógicas, mostrar la conexión lógica entre los argumentos, causa-efecto, comparación, contraste. Introducir argumentos sirven para presentar nuevos argumentos o contraargumentos, y como concluir o resumir indican el final de un argumento o la conclusión general.
Existen diversas clases de conectores de argumentos, según la función que desempeñen. Conectores de secuencia: primero, segundo, después, finalmente. Conectores de causa-efecto: por qué, ya que, como resultado, debido a qué. Conectores de comparación: como, más que, menos que, de manera similar. Conectores de contraste: pero, sin embargo, aunque, a pesar de que. Conectores de concesión: aunque, si bien, es cierto que, no obstante. Existe la clasificación de argumentos, según a diversos criterios. El primero es el nivel de profundidad, que nos habla acerca de los argumentos superficiales. Se basan en opiniones, creencias o prejuicios sin fundamento sólido. Argumentos profundos, que se basan en el análisis riguroso de datos confiables y razonamientos lógicos. La segunda clasificación es el modo, argumentos deductivos. La conclusión se deriva de la premisa de manera lógica y necesaria, como argumentos inductivos, que la conclusión se basa en la observación de casos particulares y se infiere una probabilidad o tendencia general. Como argumentos aductivos, que es la conclusión que se basa en la mejor explicación posible para un conjunto de observaciones, aunque no sea la única posible. Y la tercera, que es la utilidad, como argumentos informativos que buscan transmitir información y conocimientos al receptor, o argumentos persuasivos que buscan convencer al receptor para que adopte un punto de vista o tome una acción, o argumentos críticos que buscan evaluar la validez de otros argumentos o ideas. Finalmente hablaremos sobre la función de la estructura argumentativa, que es la forma en que se organizan los diferentes elementos de un argumento para crear un discurso coherente y persuasivo. Una buena estructura argumentativa ayuda a clarificar la tesis, que la tesis debe de estar claramente definida y ubicada al inicio del argumento, así como organizar los argumentos, que deben de estar de forma lógica y progresiva, cada uno apoyando la tesis de manera específica. Fortalecer la argumentación es la estructura adecuada que permite conectar los argumentos entre sí y con la tesis, creando un conjunto sólido y convincente, así como facilitar la comprensión, que es la estructura clara y organizada que facilita la comprensión del argumento por parte del receptor. Bueno, pues eso finalmente sería todo de lo más importante que yo leí durante todo este libro de argumentación jurídica.